Bienvenidos y bienvenidas a Poesía Sin Fin, un podcast para estimular tu interés en la poesía mexicana de los siglos XX y XXI. En cada episodio presentamos datos biográficos de los y las poetas, abordamos algunos rasgos estéticos de su obra y leemos fragmentos de sus poemas. En este programa exploramos la historia de la poesía mexicana, historia de la que tú y yo formamos parte. Octavio Paz, guión basado en el texto de Jessica Saravia. Octavio Paz Lozano nació el 31 de marzo de 1917 en Mixcoac y falleció el 19 de abril de 1998 en Coyoacán, México. Hijo de Josefina Lozano y de Octavio Paz Solórzano, creció en un entorno familiar de raíces políticas y literarias. Su abuelo, Ireneo Paz, era un soldado retirado del ejército de Porfirio Díaz, que además de una carrera militar, había construido otra como intelectual. Se desempeñó como impresor, periodista y autor de novelas históricas a lo largo de su vida. Su padre, Octavio Paz Solórzano, era abogado y periodista. Militó en el zapatismo durante los años de la Revolución. Participó también en la reforma agraria y en el movimiento vasconcelista. Por ello, fue un padre ausente por mucho tiempo, y su hijo creció bajo la tutela materna, pero también de la de su tía y de la de su abuelo, quienes le inculcaron la literatura a muy temprana edad. Poeta, ensayista, traductor y diplomático mexicano, galardonado con el Premio Nobel de Literatura en 1990 y el Premio Cervantes en 1981, es considerado uno de los más influyentes autores del siglo XX y uno de los grandes poetas de todos los tiempos. Protagonista activo de la vida cultural de México en el siglo XX, fue director de revistas como Taller, Plural o Vuelta, e interlocutor del pensamiento de Oriente y Occidente. Influenciado desde la niñez en la política y las letras, no es extraño que a lo largo de su vida ejerciera activamente en ambos campos. Su curiosidad lo llevó a interesarse en los principales acontecimientos políticos e intelectuales de su tiempo, por lo que al mismo tiempo que publicó su primer poema, Mar de Día, de 1931, participó en debates y grupos de discusión política donde nació su pasión por la crítica, lo que le acompañó a lo largo de su obra poética y ensayística, dando como resultado algunas de sus obras más emblemáticas, entre las que sobresalen El laberinto de la soledad de 1950, Retrato de la sociedad mexicana, Águila o Sol, de 1951, libro de prosa de influencia surrealista, y El arco y la lira, de 1956. Octavio Paz es un poeta difícil de encasillar. Su poesía pasó por diferentes etapas. Poeta neomodernista en sus comienzos, más tarde, poeta existencial y, en ocasiones, poeta con tintes de surrealismo. Sin embargo, ninguna de estas etiquetas terminó por describir su obra literaria. Así, Octavio Paz nunca echó raíces en ningún movimiento y se mantuvo alerta ante los cambios que se iban produciendo en el campo literario. Su poesía era principalmente una manifestación personal en constante transformación según el contexto que lo rodeaba. Son 4 las etapas que marcan la vida y obra del poeta: sus comienzos literarios en México y el viaje a España durante la Guerra Civil de 1929 a 1937, su estancia en París de 1946 a 1951 y su relación con la izquierda no alineada. Más tarde, su largo periodo en Oriente de 1951 a 1953 y de 1962 a 1968,
Y por último, los años que pasó en México, donde se instaló de manera definitiva en 1971. En sus inicios, el estilo de Paz da cuenta de un lirismo más bien intimista, con ecos románticos típicos del modernismo. Sus temas son previsibles en un poeta adolescente. El descubrimiento del erotismo y del deseo como enfermedades incurables, la naturaleza como símbolo de la mujer, la poesía, metáfora de la mujer amada, el lenguaje como herramienta insuficiente para expresar la fuerza de las emociones y, por último, la soledad. Como puede notarse en su primera plaqueta, su primera publicación pequeña titulada Luna Silvestre, conformada por 7 poemas. Mudo seré en el nocturno amor, vigilando memorias y recuerdos. Amor, quedan las voces agotadas, el silencio seré de tu silencio. Luna Silvestre tuvo poco reconocimiento en su momento, pero en tal obra ya se vislumbraba una poesía que, según Rafael Alberti, aspiraba a transformar el lenguaje y se distinguía de la de sus contemporáneos. Octavio Paz buscó unir la labor creadora con las preocupaciones históricas que lo rodeaban, y aunque tópicos como el erotismo, la naturaleza, la soledad y el tiempo siguieron siendo constantes en su poética, las luchas sociales e ideológicas que caracterizaron al mundo en los años 30 tomaron protagonismo. En poemas como No pasarán, de 1936, él habla en defensa del ejército republicano que en ese momento empezaba a sofocarse bajo el fascismo franquista, y un año después publicó Raíz del hombre y Bajo tu clara sombra, en los cuales hay varios textos explícitamente escritos en prosa por el ascenso del fascismo en España. Hay inválidos campos y cuerpos mutilados, vidas secas y cenizas dispersas, cielos duros llorando los huesos olvidados. Hay un terrible grito en toda España, un ademán, un puño insobornable, gritando que no pasen, no pasarán. El poema No pasarán coloca Paz en el ojo del huracán, especialmente entre escritores contemporáneos y puristas. Los primeros aplaudieron y felicitaron al joven poeta por haber comprendido que la poesía tenía que cumplir un papel importante en la guerra contra el fascismo. Los segundos, los poetas que defendían la poesía pura, etiquetaron al poema de propaganda comunista. Sin embargo, esto no evitó que Octavio Paz continuara con su labor crítica y en 1940 publicó Entre la piedra y la flor, un extenso poema de temática social que aborda la realidad social del campesino mexicano. El poema denuncia la explotación de los trabajadores yucatecos que cosechan henequén. En dicho texto, el hombre aparece reducido a un estado mineral, a punto de morir de sed y al mismo tiempo muy apegado a la vida. Entre la piedra y la flor, el hombre, el nacimiento que nos lleva a la muerte que nos lleva al nacimiento, el hombre, sobre la piedra lluvia persistente y río entre llamas, y flor que vence al huracán, y pájaro semejante al breve relámpago, el hombre entre sus frutos y sus obras. Como su propia visión del mundo y de la libertad, el poema, como tantos otros, fue cambiando de forma. La versión definitiva no fue publicada sino 39 años después de su estancia en Yucatán. En lo que respecta a los tintes surrealistas del poeta, el surrealismo fue para él, como afirma Adolfo Castañón, una aspiración moral, una fuente de aliento ético y de aliento espiritual, una guía de conducta en el laberinto de la cultura y de la historia. Dicha empatía con el surrealismo se hace visible en obras como Águila o Sol, de 1951,
Semillas para un himno de 1954, La estación violenta de 1958 y Salamandra de 1962. Las constantes reediciones de sus textos, así como el cambio en su enfoque temático, no solo se deben al contexto que lo rodean, sino también al crecimiento lírico y crítico del poeta. Los críticos concuerdan que Piedra de Sol fue la culminación de su madurez poética. José Emilio Pacheco señala que fue la obra maestra de su trayectoria literaria y, en efecto, poco después de su publicación, en 1957, el texto se consagró como uno de los grandes clásicos de la literatura. Los 584 endecasílabos blancos que forman el poema tienen como asunto central el devenir del tiempo. Como dice Guillermo Sucre, este largo poema es la culminación y síntesis. En él no solo se dan todos los elementos contradictorios de la poesía de Paz, sino que se proyectan esta vez en una dimensión mítica y a la vez existencial. Voy por tu calle como por un río, voy por tu cuerpo como por un bosque, como por un sendero en la montaña, que en un abismo brusco se termina. Voy por tus pensamientos afilados, y a la salida de tu blanca frente mi sombra despeñada se destroza. Recojo mis fragmentos uno a uno, y prosigo sin cuerpo, busco a tientas. Corredores sin fin de la memoria, puertas abiertas a un salón vacío, donde se pudren todos los veranos, las joyas de la sed arden al fondo, rostro desvanecido al recordarlo, mano que se deshace si la toco, cabelleras de arañas en el tumulto sobre sonrisas de hace muchos años. La estructura del poema refleja la complejidad de temas que van del erotismo al trasfondo mítico. No es un poema de protesta social. Paz va más allá de ello. Elegía amor, protesta, aceptación, renuncia, contentamiento y desesperación se unen en un todo homogéneo. Piedra de Sol es un poema clave en la poética de Paz, que en palabras de Ramón Siraú, presenta ante los ojos del lector y sus oídos una de las obras capitales de la literatura contemporánea. Paz dedicó hasta su último aliento a reflexionar sobre la finitud del ser humano, la naturaleza del tiempo y lo efímero de su existencia humana. Más allá de estar de acuerdo o no con sus reflexiones, es indudable el valor lírico y cultural de su obra, donde la conciencia de la otredad, el encuentro con otras visiones religiosas, la espiritualidad, el erotismo, el lenguaje y la denuncia son solo algunos de los elementos que convirtieron a Octavio Paz en un gran poeta mexicano del siglo XX. Te agradecemos tu presencia. En Poesía Sin Fin somos Edith Telles, Gabriela García, Jessica Sarabia y Julián Díaz, con producción de Mauricio del Olmo y coordinación de Alondra Sánchez. Este es un programa del proyecto editorial Piedra Besoar y es posible gracias al Programa de Divulgación y Literacidad de la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa. Se encuentra bajo una licencia de Creative Commons, reconocimiento Compartir Igual 4.0 Internacional. Si necesitas más información al respecto, te dejamos los links en la descripción. Para la musicalización utilizamos Into the Light de Oaks Studios. Este programa se graba y mezcla en el programa de software libre Audacity. Acompáñanos en el siguiente episodio. Ama tu ritmo y rima tus acciones.